Número atómico vale 1 porque hay un solo protón. Es hidrógeno porque todo aquello que tenga un solo protón decimos que corresponde al elemento químico hidrógeno. Ahora, el número de masa, como cuenta todo lo que haya en el núcleo, ¿sí? En este caso, en el núcleo, todo lo que hay es una sola partícula. En este caso, este protón. Como hay una sola cosa, acá aparece un 1. Pero ahora, fíjense lo que apareció acá arriba a la derecha. Aparece uno más, ¿sí? O sea, una carga positiva. ¿Por qué aparece esto? Y acá, de hecho, aparece la palabra ión, ¿sí? Ión positivo. Recordemos que los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga eléctrica y los electrones tienen carga negativa. Recordemos que cuando tenemos la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas, las cargas eléctricas se neutralizan, es decir, pierden su efecto eléctrico en general. Es decir, lo positivo sigue siendo positivo y lo negativo sigue siendo negativo, pero en conjunto, la suma de cantidades iguales de cosas positivas con cosas negativas hacen que no tengan una carga neta. Entonces, acá, como lo único que tengo es un protón, y el protón tiene carga positiva, toda esta estructura tiene una carga positiva. La responsable es ese protón. Y como no hay ningún electrón, o sea, no hay ninguna carga negativa para neutralizarlo, entonces queda como un ión y no como un átomo. Voy a poner otro protón. Entonces, fíjense lo que pasó ahora. El número atómico cambió a 2. ¿Por qué? Porque hay dos protones. Y fíjense que ahora no es más hidrógeno, ahora es helio. ¿Por qué? Habíamos dicho que para que algo sea hidrógeno, sí o sí su número atómico tiene que valer 1, es decir, tiene que tener un protón. Esto ahora tiene dos protones, entonces va a ser cualquier otra cosa, pero no va a ser hidrógeno. Ahora, concretamente, todas aquellas cosas en la naturaleza que tengan dos protones, decimos que pertenecen al elemento químico helio. Si repasamos el resto de los números, el número másico ahora vale 2. ¿Por qué? Porque hay dos cosas en el núcleo. En este caso, coincide con el número atómico y las cosas que hay son justamente dos protones. Y la carga eléctrica sigue siendo positiva. ¿Por qué? Porque lo único que hay son cargas positivas y no hay ninguna carga negativa que neutralice a esas cargas positivas. Pero ahora son dos positivas, porque justamente hay dos protones y ninguno de los dos protones está neutralizado con ningún electrón. Vamos a agregar un electrón. Si agarro del tacho que dice electrones, lo tiro ahí adentro y ahí se me ubicó. Bien, miremos cómo quedó el átomo. Bueno, el ión, mejor dicho. El número atómico sigue valiendo 2, porque la cantidad de protones sigue siendo la misma. No agregamos ni quitamos protones. Por ende, el elemento químico sigue siendo el helio, por más que ahora tenga un electrón y antes no lo tenía. El número másico también sigue siendo 2, porque en el núcleo de este átomo, si esta regioncita central, solo tengo dos partículas, si en este caso los dos protones. Y ahora miremos la carga eléctrica. Fíjense que antes era más 2 y ahora con un electrón es más 1. Habíamos dicho que acá tenemos dos cargas positivas, dos protones.
Si no hay nada, este ion entonces tiene dos cargas positivas que son estas dos. Al agregar una carga negativa, lo que estamos haciendo es neutralizar eléctricamente a uno de esos protones. Es decir, una de estas bolitas está neutralizando perdón, la carga eléctrica de esta otra bolita. Y al revés también, ¿no? Entonces, queda una carga positiva que es el protón que no tiene nada con qué neutralizarse. ¿Sí? Este electrón con su carga negativa se está neutralizando con uno de los protones. Entonces, eso es como que no cuenta eléctricamente. Y el que sí sigue contando es ese protón que no tiene otro electrón, o sea, otra carga negativa que lo neutralice. ¿Sí? Fíjense que al agregar o sacar electrones del lado derecho no se modifica ningún número. ¿Sí? Porque estos números hablan del núcleo del átomo. Y los electrones están por fuera del núcleo, ¿sí? Moviéndose. Bueno, vamos a meter otro electrón más. Voy, agarro el electrón y lo tiro ahí adentro. Muy bien. Fíjense ahora que cambiaron un par de cositas más. El número atómico sigue valiendo 2. ¿Por qué sigo teniendo dos protones? Por ende, todo esto que estamos construyendo sigue perteneciendo al elemento químico helio. El número másico sigue valiendo 2, porque en este núcleo siguen habiendo únicamente dos partículas, los dos protones que pusimos originalmente. Y ahora fíjense lo que apareció acá. La flechita se fue al medio. No es ni positivo ni negativo. Y acá, como carga eléctrica, aparece un cero, neutro. Y acá arriba nos dice que es un átomo neutro, ¿sí? O lo mismo decir que es un átomo. Ya no es más un ion positivo, como indicaba antes, ¿sí? En rojo o en naranja. ¿Por qué? Porque ahora sí, cada una de estas cargas positivas tiene una carga negativa para neutralizarse, es decir, las cantidades de uno y el otro, o sea, de lo positivo y lo negativo, de protones y electrones, están igualadas. Entonces, el protón sigue siendo positivo, el núcleo del átomo sigue siendo positivo, los electrones siguen siendo negativos, la nube que forman esos electrones alrededor del núcleo sigue siendo negativa, pero el conjunto, el total de este helio es neutro, es eléctricamente neutro. Vamos a ver qué pasa si agrego otra carga negativa. Entonces, el número atómico sigue estando igual, el número másico sigue estando igual, porque en el núcleo no tocamos nada, siguen los dos protones. Pero ahora la flecha se corrió para el lado de los violetas, ¿sí? Del color de los electrones. ¿Y qué está pasando? Ahora, en lugar de haber un signo positivo, hay un signo negativo. ¿Por qué? Porque lo que está de más, por así decirlo, lo que está sin neutralizarse, lo que no tiene un compañerito que lo neutralice, es uno de los tres electrones. ¿Sí? Fíjense que cargas negativas son tres en total, pero la que se destaca es la que sobra. ¿Sí? Es la que no está neutralizada. ¿Sí? Es lo mismo que lo que pasaba con las cargas positivas. ¿Sí? Este ion de helio, ¿sí? Presenta una carga negativa, no porque solo tenga un electrón, porque en realidad tiene tres electrones. Presenta una carga negativa porque es uno solo de esos tres electrones el que no está neutralizado.
De hecho, vamos a agregar otro electrón más. Entonces, ahora lo que me indica son dos cargas negativas. En total hay 4. Pero de esas 4 hay dos, bueno, ahí se está moviendo, hay dos que están neutralizadas con estos dos protones. Entonces, lo que yo indico, y lo que me está indicando esto acá, son las cargas que están sin neutralizarse, las que no tienen, digamos, un compañero de carga opuesta. Veamos qué pasa entonces si a esto le agrego un protón. Le agregué un protón. Ahora, como toqué el núcleo, ahora sí se me modificó de este lado los números. ¿Sí? Entonces, el número atómico vale 3, porque hay 3 protones. El número másico vale 3, porque en este núcleo hay 3 cosas. Y la carga eléctrica es -1. ¿Sí? Es un ion negativo monovalente. ¿Por qué? Hay 4 cargas negativas, hay 3 cargas positivas, es decir, cargas eléctricas hay. ¿Sí? Hay 7 cargas eléctricas, 3 positivas y 4 negativas, pero en el conjunto, en el total, como 3 positivas están neutralizadas con 3 negativas, la única que me queda sin neutralizar es una negativa. Y eso es lo que estoy indicando acá. Agrego otro protón, ¿sí? Número atómico 4. Fíjense que el elemento químico va cambiando, ¿sí? Porque estoy cambiando la cantidad de protones, ¿sí? Estoy cambiando el número atómico. Entonces, todos los átomos o todas las especies químicas en la naturaleza que tengan 4 protones en su núcleo pertenecen al elemento químico berilio. Antes era el litio, antes era el helio y al principio arrancamos con el hidrógeno. ¿Sí? Este berilio, su número másico vale 4 porque siguen habiendo, porque hay 4 partículas en su núcleo atómico y la carga eléctrica es nula, ¿sí? Es neutro. ¿Por qué? Porque cada una de estas cargas positivas tiene una carga negativa con la cual neutralizarse, ¿sí? Hay una positiva por cada negativa, ¿sí? En este cuadrito de acá arriba, ¿sí? Lo podemos visualizar, ¿sí? Por cada protón hay un electrón. Entonces, por eso, esto quedó neutro. Agrego otro protón más. El número atómico aumenta una unidad. Estamos en 5. El elemento químico, ¿sí? Caminó un pasito en la tabla periódica que está esquematizada acá arriba, y es el boro, ¿sí? Porque todas las cosas con 5 protones en su núcleo pertenecen o decimos que corresponden al elemento químico boro. Su número másico sigue valiendo 5, porque hay 5 cositas en el núcleo. Y la carga eléctrica ahora es un ion positivo. ¿Por qué? Porque tengo 5 partículas positivas, pero solamente 4 de las negativas. Por ende, uno de estos protones no tiene un electrón que lo neutralice. Entonces, lo que está sin neutralizar en este caso es un protón, una carga positiva. Por eso indicamos uno más. ¿Sí? Positivo en total hay 5, pero lo que está sin neutralizarse es una sola. Por eso acá lo que se indica es un 1. Vamos entonces a meter neutrones, que no hablamos nada de ellos. Las cargas de igual signo se repelen entre sí, no quieren estar juntas. Entonces, estos 5 protones, en realidad en la naturaleza no existen así todos juntitos. ¿Sí? Por eso acá me pone que es inestable. Los neutrones son esas partículas que no tienen carga eléctrica
y que lo que hacen es como de pegamento, ¿sí? Para que esos protones puedan estar juntos, ¿sí? Los electrones, que tienen carga negativa, tampoco quieren estar juntos uno al lado del otro, porque tienen la misma carga eléctrica. Pero como ellos pueden moverse libremente por el espacio, entonces se alejan uno del otro. Pueden alejarse. Pero los protones están confinados en el núcleo. Entonces, los neutrones que no tienen carga eléctrica, ¿sí? No se repelen ni se atraen, hacen como de pegamento. Bueno, metemos un neutrón. Veamos cómo quedó todo esto. El número atómico vale 5, porque esto cuenta la cantidad de protones, ¿sí? Las bolitas naranjas, las cargas positivas. Entonces hay 5. Pero el número másico vale 6. ¿Por qué vale 6 y no vale 5 ni tampoco vale 1? Porque el número másico cuenta el total de lo que hay acá adentro. Cuenta tanto a los protones como a los neutrones. Y la carga eléctrica, fíjense que si meto o saco neutrones, no varía. ¿Por qué? Y porque el neutrón no tiene ninguna carga eléctrica. Entonces, no me afecta para nada este número que aparece a la derecha arriba. Vamos a agregar otro neutrón más. Fíjense, número atómico sigue valiendo 5, porque siguen habiendo 5 protones. El número másico ahora vale 7, porque en el núcleo hay 7 cosas. Y la carga eléctrica sigue sin variar. ¿Por qué? Porque los neutrones no tienen carga eléctrica, no neutralizan a nada, solamente hacen de pegamento para los protones y le dan obviamente peso al átomo.